Hasta noviembre de 1994, la familia West era considerada por quienes los conocían como una familia común y corriente. El matrimonio, que estaba integrado por Fred y Rosemary, no parecía ser diferente a cualquier otro. Su casa, ubicada en el número 25 de la calle Cornwall Street, en la ciudad británica Gloucester, tampoco levantaba sospechas. Tampoco los hijos de la pareja, que pese a ser muy tímidos y retraídos, no mostraban señales de ser maltratados por sus padres. La realidad, sin embargo, estaba muy lejos de ser la de una familia común, como pretendían hacer creer que eran. La primera prueba del monstruoso accionar de Fred y Rosemary fue que una de sus hijas contó a su mejor amiga, cuando tenía 13 años, que su padre había comenzado a abusar sexualmente de ella y lo había grabado en vídeo. Cuando la amiga de la niña contó a sus padres lo que ésta le había contado, estos denunciaron a los West frente a las autoridades, dando así inicio a una investigación de 2 años que acabó dejando en evidencia que la casa del número 25 de la calle Cornwall Street, más que ser un hogar familiar, era una casa de los horrores. Desde ya aviso que en el vídeo de hoy vamos a estar hablando sobre asuntos delicados como abusos a menores, incesto y otros tópicos oscuros. En este caso voy a describir cosas que se parecen bastante al anterior caso que he subido, que también ha sido de una familia de incesto, un clan de incesto, y en el caso de hoy ocurrieron cosas similares. Esta es la historia de 2 personas sin ningún tipo de empatía, ni siquiera con sus hijos. Antes de empezar con el caso de hoy, voy a dejar por aquí mis redes sociales, y si os gusta este tipo de contenido, suscribiros al canal y dejarme un me gusta. Y ahora ya empecemos con el caso de Fred y Rosemary West. Antes de hablar sobre la serie de horrores que se encontraron en la casa donde Fred y Rosemary vivían, es importante conocer sus historias de vida y cuáles fueron las condiciones que llevaron a esta pareja a conocerse, pero también a transformarse en una de las parejas de asesinos seriales más prolíferas de todo el mundo. La historia comienza mucho antes de la década de los 90, en 1941, cuando Frederick Walter Stephen West nació el 29 de septiembre, en una pequeña ciudad llamada Matchmark. Fred era el segundo hijo del matrimonio compuesto por Walter Stephen West y Daisy Hannah Hill, pero el primero que había sobrevivido. Sus padres eran ambos trabajadores rurales que se dedicaban sin demasiado éxito a trabajar en la tierra. Pese a que su trabajo no les ofrecía una suma de dinero suficiente para tener un buen nivel de vida, Walter y Daisy tuvieron otros 4 hijos más después de Fred, y su hermano mayor fallecido precozmente. Su mal nivel económico y la incapacidad de darle a sus hijos una condición de vida digna no es ni siquiera lo más cuestionable que Daisy y Walter hicieron como padres. Lo más perturbador de la pareja era su tendencia al incesto. Esto, que a todos nos parece una práctica impensable, para la familia West era algo de lo más normalizado por parte de ambos padres, quienes a su vez convencían a sus hijos de que lo que hacían era completamente normal y aceptable. En el caso específico de Fred, su madre comenzó a abusar de él cuando cumplió los 12 años, mientras que su padre lo hacía con sus hermanas desde que éstas eran mucho más pequeñas, y él afirmaba que como él las había hecho, tenía el poder y derecho de poseerlas sexualmente. Sus padres aseguraban de que sus hijos consideraran el abuso al que los sometían como lo más normal del mundo, e incluso los alentaban a practicarlo entre sí, entre los hermanos, de forma que al mismo tiempo que Daisy abusaba de su hijo Fred, él abusaba de una de sus hermanas. Además de participar en esta macabra dinámica familiar, los hermanos estaban obligados a participar en los trabajos de la granja, que se repartían según su género. Las niñas se encargaban de cortar la hierba o cosechar frutas según la época, mientras que Fred y sus hermanos, sus 2 hermanos, tenían la tarea de cazar conejos para vender su carne o directamente alimentarse de ella. Podría pensarse que, de cierta forma, el trabajo fue el único valor considerable que Walter y Daisy le enseñaron a sus hijos, pero como todo en su modo de crianza, el método escogido para inculcarles responsabilidades y trabajo duro fue espantoso. Los obligaban a pasar largas horas bajo el sol, si no trabajaban eran severamente castigados, les prohibían
prohibían hacer cosas típicas de su edad como jugar o directamente enfocarse en sus estudios, por lo que naturalmente tanto a Fred como al resto de sus hermanos les iba especialmente mal en la escuela. Cuando los profesores de estos intentaban reunirse con cualquiera de los padres para hablar sobre el mal rendimiento de sus hijos, las respuestas que obtenían eran siempre violentas y de malas ganas. No querían que nadie se entrometiera en la forma en la que educaban a sus hijos, y cuando las maestras intentaban corregir o sugerir algún cambio, tanto Daisy como Walter respondían creando escándalos. Quienes fueron compañeros de clase de Fred lo describieron como un chico malhumorado y sin amigos que a menudo se metía en problemas por su temperamento, a quien en realidad no tuvieron que soportar demasiado, ya que en diciembre de 1956, con 15 años, Fred decidió dejar la escuela y también irse de su casa familiar, algo a lo que sus padres no se opusieron. Walter, el padre, incluso le dio un consejo, que si tenía hijas, abusara de ellas de la misma forma que él lo hacía con sus hermanas, agregando lo siguiente: haz lo que quieras, pero no dejes nunca que te atrapen haciéndolo. Pese a que era prácticamente analfabeto, Fred consiguió trabajo prácticamente al instante. Tenía un talento innato para la carpintería y en especial para el tallado de madera, por lo que consiguió empleo en un taller. El poco salario que ganaba lo gastaba en el bar juvenil Ledbury, al que iba con su hermano John, con quien todavía mantenía contacto. Fue en ese lugar que Fred tuvo sus primeras experiencias con chicas y mujeres que no pertenecían a su familia. A Fred lo describieron como muy atractivo, tenía ojos claros, cabello ondulado rubio, así que para las chicas era muy atractivo, pero el problema residía en que no sabía muy bien cómo conquistarlas. Sus intentos de acercarse a ellas eran a veces demasiado directos o exigentes o incluso violentos, lo que claramente hacía que la mayoría de chicas lo rechazaran rápidamente. Sin embargo, de vez en cuando alguna de ellas ignoraba la forma en la que la trataba. Pese a no llevar la mejor vida, sus condiciones habían mejorado de manera considerable desde que se había independizado de sus padres. A solo 2 años de haberse mudado solo, Fred fue capaz de comprarse su propio vehículo, una moto con la que, teniendo 17 años, sufrió un accidente que cambiaría para siempre quién era. En ese accidente, Fred resultó severamente herido. Se rompió uno de sus brazos, una pierna y, lo que todavía fue más grave, su cráneo, lo que hizo que estuviera 7 días en estado de coma. Cuando al 8º día recuperó la conciencia, lo hizo con varios cambios de personalidad. Desarrolló una fobia a los hospitales y también un problema con el control de sus emociones, en especial el enfado, lo que lo llevó a ataques irracionales de ira. 2 años después, en 1960, volvió a sufrir un traumatismo en su cabeza cuando se cayó 2 pisos desde las escaleras de incendio del club Ledbury cuando una chica lo empujó ante sus intentos de manosearla. Otra vez, Fred estuvo varios días inconsciente y aquello hizo que su tendencia a la ira incontrolable fuera todavía peor. Esto aumentó. Hacia el verano siguiente, es decir, en junio de 1961, su hermana 6 años menor, llamada Kitty, contó a las autoridades de su colegio el infierno que su hermano mayor le estaba haciendo pasar desde diciembre del año anterior, cuando había comenzado a abusar de ella. Al momento en que Kitty, de 13 años, contó lo que había sucedido a sus profesores, estaba embarazada de su propio hermano. Lógicamente, las autoridades del colegio denunciaron a la policía lo que Kitty les había contado y estos detuvieron a Fred, quien admitió tranquilamente que sí lo había hecho, admitiendo que durante su niñez e inicios de su adolescencia había abusado también del resto de sus hermanas y no veía nada malo en ello. Y según lo que dicen algunas fuentes, Fred, sorprendido, le preguntó a las autoridades: ¿no es lo que hacen todos? Para ese entonces, Fred, de 20 años, llevaba más de un año sobreviviendo gracias a hurtos y robos que cometía en pequeña escala. Por los mismos había sido descubierto en varias ocasiones y había tenido que pagar distintas multas. Sin embargo, por los abusos sexuales hacia Kitty, debió enfrentar la posibilidad de ir a prisión. El juicio se celebró en noviembre de 1961. Su madre Daisy había aceptado declarar a su favor, incluso cuando significaba ir contra su propia hija, quien había sido la abusada. Pero finalmente no lo hizo. Días antes del juicio, Kitty cambió su decisión y decidió no declarar, lo que hizo que el caso entero en contra de Fred se viniera abajo y él no tuviera que sufrir las consecuencias de lo que había hecho, aunque su familia cortó lazos con él, seguramente no por lo que había hecho a Kitty, sino porque había dejado que lo descubrieran, lo que para los West, para sus padres, era lo peor. Sin tener contacto con su familia, Fred decidió mudarse con su tía Violet, quien lo acogió sin problema en su casa. Sus padres y hermanos se reconciliaron con él en 1962, pero los familiares
familiares más lejanos no volvieron a dirigirle la palabra. Pese a ser un individuo agresivo que trataba a las mujeres como objetos, su aura de chico malo tenía ciertos resultados en algunas mujeres, especialmente con aquellas que se encontraban en un ambiente que las vulneraba, ya fuese de manera emocional o físicamente, como a Catherine, más conocida como Rena Castillo, una chica a la que había conocido en el año 1960 durante un baile en Markel. Rena tenía 3 años menos que él y era originaria de Escocia, y también tenía una adolescencia turbulenta, habiendo cometido varios robos. Los dos jóvenes empezaron una relación y fueron novios durante un par de meses antes de que la chica decidiera volver a su país natal, lo que acabó con su relación hasta septiembre de 1962, cuando volvieron a reencontrarse en condiciones mucho menos agradables. Durante estos 2 años, Rena había empezado a dedicarse a la prostitución para lograr subsistir y además estaba embarazada de un hombre asiático que conducía autobuses. Pese a eso, el 17 de noviembre de ese mismo año, Rena y Fred se casaron en una pequeña capilla de Ledbury, una ciudad muy cerca de Markel, y el único testigo invitado de su boda fue John, el hermano de Fred. La pareja vivió primero junto a la tía Violet de Fred, pero cuando este consiguió trabajo como repartidor de helados en camioneta, el matrimonio se mudó a su casa propia en Coatbridge, donde el 22 de febrero de 1963 Rena dio a luz a una bebé a la que llamó Charmaine. Fred la reconoció como su propia hija, registrándola con su apellido. A todo el que le preguntaba, él le aseguraba que la niña era de él también, de ella y de él, que él era el padre. Cuando la gente los miraba de forma escéptica por la clara ascendencia asiática de la niña, decían que en realidad la habían adoptado. Contaban que en realidad Rena había sufrido un aborto espontáneo y entonces habían decidido adoptar a la pequeña. Para escapar de las miradas curiosas, poco tiempo después se mudaron de nuevo, esta vez fuera de Inglaterra, estableciéndose en el distrito Bridgeton del centro de Glasgow. 2 veranos después de su casamiento, en julio del año 1964, el matrimonio recibió a la primera hija biológica de ambos, a la que nombraron Anne-Marie. Su estancia en Glasgow tampoco fue muy larga. El 4 de noviembre de 1965, Fred atropelló accidentalmente a un niño de 4 años con la camioneta van que usaba para trabajar y se dio a la fuga. Rápidamente, para evitar ser atrapado, el joven de 24 años en ese momento rentó una casa rodante e hizo a toda su familia mudarse a un camping en Bishop's Cliff. Quería evitar a toda costa volver a ser arrestado o tener que pagar una indemnización a la familia de la víctima, así que directamente huyó, llevándose consigo a su esposa, sus hijas y a la niñera de estas, llamada Isa McNally, además de a una amiga de su esposa llamada Anne McFall, de 16 años. Según las anécdotas de quienes conocieron a la familia en aquel entonces, era fácil notar su disfuncionalidad. Rena todavía trabajaba como prostituta en las noches y el resto del día intentaba cuidar lo mejor posible a sus hijas, sin la ayuda de su esposo, que demostraba cada vez actitudes más violentas. Por ejemplo, según lo que contó Isa McNally, la niñera, Fred era muy rudo con sus hijas, a las que ponía en una cuna en forma de jaula y no las dejaba salir a menos que él no estuviera en casa. La violencia además no se limitaba únicamente a las niñas. A medida que el tiempo pasaba, Fred comenzó a mostrarse cada vez más violento también con Rena, a la que obligaba a practicar diferentes acciones sexuales contra su voluntad, lo que incluía desde bondage hasta sadomasoquismo y sodomía. Si Rena se negaba o hacía algo que iba en contra de sus deseos, Fred la golpeaba. Incapaz de seguir soportando sus constantes maltratos, tras una paliza, Rena decidió dejar a Fred. Además, resulta que en ese entonces Fred tenía una relación con Anne, la amiga de Rena de 16 años, y de hecho esta estaba embarazada de él. Como Rena se fue, las niñas se quedaron con Fred y Anne, y cuando Rena iba a Bishop's Cliff para visitar a sus hijas, tenía que ser testigo de cómo su amiga Anne y su expareja Fred, de quien todavía no estaba divorciada, rehacían sus vidas juntos. Sin embargo, la relación de Fred y Anne no duró mucho. A medida que pasaba el tiempo y su embarazo llegaba a término, estaba muy ansiosa porque Fred se divorciara definitivamente de quien había sido su amiga Rena. Hacia agosto de 1967, cuando Anne ya tenía 8 meses de embarazo, la chica desapareció sin dejar rastro. Siendo una chica sin amigas o familia que se preocuparan por
por ella, nadie se preguntó por su paradero. Sus restos fueron encontrados en junio de 1994. Fred admitió entonces que en una de las discusiones con Anne porque se casara con ella, tuvo un ataque de ira y la apuñaló. Sin embargo, los análisis forenses demostraron otra cosa. Las muñecas de Anne habían sido atadas con retazos de tela. Sus piernas presentaban cortes prolijos no típicos de un ataque de ira. Como si eso no fuera suficiente, tanto los dedos de sus pies como los de sus manos habían sido mutilados. Su cuerpo, todavía con su hijo en el vientre, fue enterrado por Fred en una tumba poco profunda en los alrededores de la casa de sus padres, en Match Markel. Pensando que su amiga había terminado abandonando a su esposo, Rena acabó reconciliándose con Fred en septiembre de 1967, o sea, volvemos atrás. A Anne la encontraron en 1994, pero en 1967 desapareció. Rena pensó que había abandonado a Fred y ella se reconcilió con él. Fred comenzó a alentar a Rena para que volviera a la prostitución, y lo hizo. Mientras su esposa trabajaba, Fred empezó a buscar de su hija Charmaine, a quien él había adoptado. Solo unos 10 meses después, Fred volvería a actuar, cuando conoció a Mary Bashton, una chica que trabajaba en el local donde él se paraba normalmente a tomar el té casi todos los días. El 6 de enero de 1968, Mary fue vista por última vez con vida en la parada de autobús, ubicada cerca de su lugar de trabajo en la calle Bristol Road en Gloucester. Muchos años después, Fred confesó que Mary había sido su segunda víctima. Ese día pasó en su camioneta intencionalmente para ofrecerle a la chica darle un aventón, aunque sus intenciones eran otras. Una vez que la joven se subió al vehículo, Fred abusó de ella y la asesinó. Años después le contaría esto con lujo de detalles a su hijo. A diferencia del cuerpo de su primera víctima, el de Mary nunca fue encontrado, por lo que Fred nunca fue acusado oficialmente de los hechos que años después admitió haber hecho. Pero no nos adelantemos. A principios de 1969, Rena volvió a separarse de Fred, nuevamente por la misma razón, la forma violenta en la que la trataba constantemente. En esta ocasión, Rena sí que inició los trámites del divorcio, que implicaban la tenencia de sus hijas. Dado que ni ella ni Fred cumplían con las condiciones mínimas que exigían los servicios sociales para otorgarle a uno de ellos la custodia, sus hijas pasaron temporalmente al cuidado de servicios sociales. Para ese entonces, Fred ya conocía a la chica que se convertiría en su cómplice, Rosemary Letts. Rosemary, al igual que Fred, había tenido una vida turbulenta desde su nacimiento. Llamada por su familia Rose, nació el 29 de noviembre de 1953 en Barnstaple, en Inglaterra, como resultado de la relación entre dos personas con trastornos mentales. Su madre, Daisy Gwendolyn, presentaba desde hacía ya unos años un severo caso de depresión que los médicos trataron con ETC, conocida como terapia de shock o electrochoque, incluso cuando estaba embarazada de su hija Rose, lo que implicó que ésta recibiera descargas eléctricas en su cerebro antes de nacer. Este detalle, como los varios traumatismos cerebrales que Fred sufrió, explican para muchos parte de sus comportamientos, pero no es algo que podamos confirmar de forma al 100% segura. El padre de Rose, William Andre Letts, había sido diagnosticado a temprana edad con esquizofrenia, y aunque su enfermedad poco tenía que ver con su personalidad agresiva y violenta que le hacía imposible mantener un trabajo fijo, este carácter parecía haberlo heredado su hija, quien desde que era una bebé había tenido ataques de ira en los que hacía tanta fuerza en su cuna que lograba moverla por la habitación. Además de su carácter irascible, Rose no destacaba por ser una buena alumna en la escuela o por ser alguien muy inteligente, pero pese a ello parecía tener una facilidad innata para manipular. Fue así como se convirtió en la favorita de su padre, logrando que la castigara menos que a sus otros 3 hermanos. Algo a destacar es que Rose tuvo su despertar sexual sumamente temprano. Apenas estaba acabando su infancia cuando comenzó a meterse desnuda en la cama de uno de sus hermanos, y al no obtener la respuesta que deseaba, acabó enfocando su atención en hombres mucho más grandes que ella de su pueblo. Aproximadamente a sus 15 años, sus padres se divorciaron y Rose eligió irse a vivir con su madre, pero no se quedó con ella mucho tiempo, por lo que se mudó con su padre, lo que acabaría siendo peor. En el momento que se mudó con su padre William, este empezó a abusarse de ella. Fue en esa misma época, en 1969, que conoció a Fred West, de 26 años, que para ese entonces vivía en un camping. Ambos se conocieron poco tiempo después del cumpleaños de ella, mientras esperaban por el mismo autobús en Cheltenham. Y la verdad es que en ese primer encuentro, para Rose, Fred fue muy desagradable, se le hizo muy desagradable y lo vio como un acosador, por lo que he explicado antes de que Fred le entraba a las mujeres de manera violenta. Sin embargo, a Rose le encantaba
encantaba la atención que Fred le daba, y a medida que Fred se hacía presente diariamente en la parada de autobús o buscaba formas de hacerse notar por ella fue rindiéndose ante sus avances. Primero, una tarde aceptó que la acompañara hasta su casa, momento en el que Fred aprovechó para contarle a Rosemary que su esposa lo había abandonado llevándose a sus hijas en un intento de conseguir su empatía, ¿no? De hacerse el pobre. En esas primeras charlas descubrió que Rose trabajaba en una panadería, así que una tarde convenció a una mujer desconocida de la calle para que entrara al local y le entregara a Rose un regalo explicándole que venía de parte de un hombre que estaba fuera. Cuando Rose salió curiosa, vio a Fred y este le pidió una cita, la cual ella aceptó. Rápidamente después de esta primera cita, iniciaron una relación romántica a la que el padre de la joven se oponía, llegando incluso a llamar a los servicios sociales para denunciar la relación ilegal entre el hombre de casi 30 años y su hija menor de edad. Rose era menor. Sin embargo, las amenazas de su padre no fueron un obstáculo para la pareja, quien hizo caso omiso a sus opiniones y continuaron su relación de manera sumamente rápida. A pocas semanas de haber empezado a salir, Rose se mudó a la casa rodante de Fred. Por eso Williams decidió presentarse a los servicios sociales personalmente para erradicar la denuncia, agregando detalles como que creía que su hija se prostituía en la casa de Fred, aunque no era cierto. En realidad cuidaba de las hijas de este. Bastante chocante que Williams decidiera denunciar esta relación porque su hija era menor de edad y Fred era mayor, pero que él mismo hubiera abusado sexualmente de su propia hija, cuando ésta era menor. Lo que gracias a estas denuncias, en agosto de 1969, Rose fue puesta en un reformatorio para menores en Cheltenham, del que tenía permitido salir bajo estrictas condiciones. Por ejemplo, se le permitía salir los fines de semana para visitar a su familia, siempre y cuando no viera a Fred, aunque obviamente ella aprovechaba cada vez que estaba fuera para ir a verlo. A sus 16 años, Rose terminó su condena en el reformatorio y volvió a la casa de su padre, donde estuvo 30 días, mientras Fred estaba cumpliendo una condena por robo. Cuando el hombre recuperó la libertad, la adolescente abandonó la casa de su padre para volver con Fred, con quien se mudó a un apartamento en la misma ciudad. Pagar la renta era posible gracias a los cheques gubernamentales que Fred recibía por Anne-Marie y Charmaine, sus hijas. William hizo un último intento de alejar a Fred de su hija, volviendo a denunciar a la pareja en febrero de 1970. En ese momento, un perito médico policial examinó a la chica demostrando que la adolescente de 17 años estaba embarazada, por lo que volvió a ser internada en un reformatorio del que fue liberada el 6 de marzo de ese mismo año, solo después de que Rose hubiera prometido terminar con su embarazo y volver con su familia. Pero como ya os podéis imaginar, esto nunca sucedió. Rose, cuando fue liberada, fue directamente a la casa de Fred. En mayo de 1970, la pareja abandonó Cheltenham y se mudaron a un piso de mala muerte ubicado en Midland Road, una calle de la ciudad de Gloucester. Allí, el 17 de octubre de ese mismo año, Rose dio a luz a la primera hija en común de la pareja, a la que nombraron Heather Ann. A solo 2 meses de haberse convertido en madre, Fred fue enviado a prisión por el robo constante de neumáticos y otros elementos de vehículos. Su condena se determinó en 6 meses y medio de cárcel, durante los cuales Rose, de tan solo 17 años, debió hacerse cargo de su bebé recién nacida y de las 2 hijas de Fred, quienes se referían a ella como su madre. Pese a su corta edad y su inexperiencia, Rose no fue en lo absoluto una madre amorosa o insegura. Por el contrario, se mostró como una figura de autoridad severa que golpeaba, criticaba y castigaba de manera dura a las 2 hijas de Fred, incluso si éstas no habían hecho nada para ser castigadas. Rose era violenta y despiadada con ambas, pero especialmente con la mayor, Charmaine, de 8 años en ese momento, que a diferencia de su hermana menor, se negaba a llorar o a suplicar, lo que para Rose eran claras señales de rebeldía, por lo que intentaba corregirlas con castigos cada vez más severos. Fue así como solo un día antes de que Fred saliera de prisión, la mayor de las niñas desapareció. Rose había terminado con su vida en una paliza. Cuando Fred volvió a casa el 24 de junio de 1971 y dio con la escena, no se espantó ni recriminó nada a Rose, como si la víctima no fuese su propia hija adoptiva. Ayudó a Rose a esconder el cuerpo, enterrándolo en la casa ubicada en la calle Midland. Específicamente la enterraron bajo una ventana en la cocina, de donde ellos vivían. Si bien Fred no había participado en el homicidio como tal, esta primera vez siendo cómplices les hizo darse cuenta que eran el uno para el otro. Ninguno tenía problemas en asesinar y mucho menos en mentir. Cuando algún vecino o familiar preguntaba por Charmaine, decían que la niña había elegido
decidido irse a vivir con su madre en Escocia, algo que nadie parecía cuestionar, a no ser por Rena, a la que le habían dicho otra mentira para explicar por qué no había podido hablar con su hija mayor por teléfono en las últimas semanas. Conociendo la naturaleza violenta y agresiva del que legalmente seguía siendo su marido, Rena se dirigió a la puerta de su casa en agosto de ese año para cuestionar sobre el paradero de su hija Charmaine, pero después de ese viaje nadie volvió a ver a Rena con vida. Al igual que su hija mayor, se evaporó. Esta vez quien se encargó de acabar con su vida y esconder su cuerpo fue Fred, quien abusó sexualmente de ella y la estranguló hasta acabar con su vida. Cuando ya había fallecido, desmembró su cuerpo y lo dividió en varias bolsas de residuos, las que enterró en una especie de parque conocido como Yewtree Coppice, a una distancia de aproximadamente 1,5 kilómetros de Matchmarkell. Con Rena fuera de discusión, Fred fue capaz de divorciarse alegando abandono de hogar e inmediatamente después de que le fuese concedido, contrajo matrimonio con Rose el 29 de enero de 1972 en la oficina del registro civil en Gloucester. Nuevamente, el único testigo de la boda fue John. Apenas unos meses después, el 1 de julio de ese mismo año, la pareja recibió a su segunda hija, May. Planeaban continuar teniendo hijos, así que decidieron mudarse a un lugar con más espacio. Fue así como llegaron a la que sería conocida como la Casa de los Horrores, el número 25 de la calle Cromwell. El sueño de tener una familia numerosa se convirtió en realidad. Rose era extremadamente fértil y quedaba embarazada muy seguido. Terminó dando a luz a 8 niños: Heather, Stephen, May, Louise y Barry. Fueron todos de Fred. Los otros 3, Tara, Rosemary Jr. y Luciana, fueron producto de sus clientes. Al igual que con su anterior esposa, Fred alentó a Rose a que se iniciara en la prostitución, algo que por alguna razón a Rose le encantaba. Incluso llegó a acondicionar una de las habitaciones de la casa para atender ahí a sus clientes. En esa habitación con paredes de madera había pequeños agujeros casi imperceptibles a través de los cuales Fred podía espiar. Además, sobre la puerta del lado de afuera habían instalado una luz roja que titilaba cuando Rose estaba con sus clientes. Era su forma de hacerle saber a sus hijos que estaba ocupada y que no podían molestarla. Y ahora pasamos a la ola de los crímenes de este matrimonio. Hacia octubre de 1972 decidieron contratar a una niñera, Caroline Roberts, una chica joven y extremadamente atractiva que incluso había sido reina de belleza. Las intenciones de Fred y Rosemary no era que la chica únicamente cuidara de sus hijos, sino que formara parte de su dinámica sexual. Durante sus primeros días trabajando en la casa, Caroline fue abordada sexualmente por ambos, pero lejos de sentirse atraída, la chica se sintió claramente asqueada. Solo un par de semanas después renunció, jurando no volver a pisar esa casa, aunque su promesa no duró demasiado. Solo unos días después de haber dejado su puesto de trabajo en su casa, y por alguna razón complicada de entender, Caroline aceptó la invitación para volver a la casa del matrimonio. Fred entonces ya no fue amistoso con ella. En cuanto Caroline estuvo dentro de su casa, la amenazó con asesinarla si no hacía absolutamente todo lo que le dijeran. Según lo que la chica declaró, sus palabras exactas fueron: "Te mantendré secuestrada en mi sótano y te dejaré para que mis amigos de color te violen y luego te mataré. Te enterraré debajo de las piedras de Gloucester". Aterrada, Caroline no puso ningún tipo de resistencia, dejó que la ataran, la amordazaran y, lo que era peor, abusaran de ella durante toda la noche. Sorpresivamente, al día siguiente, Fred mostró arrepentirse y comenzó a llorar, liberó a Caroline y la dejó ir, solo después de que ella le prometiera volver a cuidar de sus hijos en unos meses. Caroline volvió a su casa golpeada y magullada, por lo que su madre, preocupada, le preguntó que qué le había pasado y entre lágrimas la chica le contó los horrores que había vivido en casa de Fred y Rosemary. Acompañada de su madre, Caroline fue a la comisaría para denunciar lo que le había pasado, logrando que el caso llegara a los tribunales en 1973. Los acusados tenían 31 años y 19, Fred 31 y Rosemary 19. Pese a que claramente Caroline había sido su víctima, la pareja se las arregló para convencer al magistrado que la chica había dado su consentimiento para participar en sus juegos sexuales que le habían propuesto, según ellos, esa noche. Caroline estaba sumamente asustada de lo que podían hacerle si no les daba la razón, así que terminó dándosela. Fred y Rose fueron puestos en libertad, únicamente teniendo que pagar una multa. Caroline fue la primera de una larga lista de chicas que serían víctimas. El método que más utilizaban era el de acercarse a chicas que esperaban
solas al autobús en distintas paradas de Gloucester, se detenían con su coche frente a ellas, les ofrecían llevarlas a su destino, algo que casi siempre estas chicas aceptaban al ver a Rose junto a Fred. No se imaginaban que ella podía ser igual que perversa que el hombre. Cuando las jóvenes subían al vehículo no las llevaban a su destino, sino a su casa, donde eran víctimas de cientos de horrores. Las sodomizaban, las abusaban de ellas hasta acabar con sus vidas. No tenían pensado repetir el mismo error de la primera vez, ya no las liberaban, ya que haber liberado a Caroline les costó ir a juicio. Paralelamente, Rose continuaba con su prostíbulo casero, por así llamarlo, y sorprendentemente, uno de los clientes habituales más frecuentes era su propio padre. William pagaba para mantener relaciones sexuales con ella, pero también para mantener relaciones con la hija menor de Fred, Anne-Marie. Para Fred y Rose, continuar perpetuando los crímenes era demasiado sencillo, nadie los perseguía y cuando alguien se animaba a denunciarlos, como Caroline, lograban salirse con la suya de todas formas, lo que acabó generando en ellos una especie de impunidad absoluta. En 1973, por ejemplo, su siguiente víctima fue Linda Carol Gough, una chica de 19 años de la que Rose se había hecho amiga a base de mentiras y a la cual había invitado a vivir con ellos para que los ayudara con sus hijos. La inocente chica, que acababa de graduarse del instituto, pronto entendió que Rose no era de confiar y que tanto ella como su marido esperaban ser retribuidos de maneras cuestionables cuando descubrió su dinámica sexual. Linda intentó huir sin éxito. Su destino fue el mismo que el que las demás chicas. Acabó siendo asesinada por la pareja, que no solo le quitaron la vida, sino que la descuartizaron y enterraron en el garaje de su casa, al que después transformaron en un baño. Cuando la familia de Linda se acercó para preguntar sobre ella, simplemente le dijeron que se había ido. En noviembre de 1973 secuestraron a una víctima todavía más joven, Carol Ann Cooper, de tan solo 15 años. La adolescente vivía en una residencia infantil llamada Pine Children's Home, a la cual nunca volvió el 10 de noviembre de ese año, después de haber ido al cine con unas amigas y pasar el fin de semana con su abuela. Sus familiares hicieron la denuncia al no saber nada sobre ella, pero la policía no encontró ningún rastro de la menor de edad que estaba siendo secuestrada por los West en ese momento, quienes abusaron de ella durante un tiempo y luego la sofocaron y estrangularon para hacer con su cuerpo lo mismo que habían hecho con el de Linda. Para poder continuar con sus crímenes, Fred debió hacer varios cambios en su casa, como agrandar el garaje y otras partes de la vivienda para tener dónde mantener a las chicas que secuestraban y también dónde poder enterrar sus cuerpos sin vida cuando acababan con ellas. Ese mismo año, 1973, la pareja acabó con la vida de otra chica, Lucy Catherine Partington, de 21 años, de clase media alta. Lucy era estudiante de la Universidad de Exeter y era prima del reconocido escritor y novelista Martin Amis. Su desaparición sucedió el 27 de diciembre de ese año tras haber pasado las navidades con su madre. Salió de la casa de esta para visitar a un amigo discapacitado con quien pasó toda la tarde. Cuando se disponía a volver a su casa, ya casi al atardecer, fue interceptada por los West. Al igual que las chicas previas a ella y también posteriores, Lucy aceptó el aventón al ver en el vehículo a Rose. No creía que una mujer fuese capaz de hacerle daño. Pese a que no se sabe con exactitud, se cree que Lucy estuvo en cautiverio 7 días antes de ser brutalmente asesinada por los West. El 3 de enero de 1974, la familia de Lucy denunció su desaparición ante la policía, lo que llevó a que se organizaran operativos de búsqueda masivos en los que no se obtuvo ningún tipo de información o evidencia sobre su paradero, pero ella en realidad estaba enterrada en el número 25 de la calle Cromwell. Entre abril de 1974 y abril de 1975, 3 mujeres jóvenes desaparecieron. Su destino era el mismo que el de las chicas anteriores. Entre sus víctimas estuvieron Therese Siegenthaler, una chica originaria de Suiza, que a sus 21 años estudiaba en London College mientras trabajaba en un local de zapatillas de ballet. Desapareció durante las Pascuas de 1974, cuando hacía autostop para viajar a Irlanda, a donde nunca llegó. Por esta desaparición, la policía también inició una investigación que tampoco tuvo resultados. Era como si estas mujeres de cierta edad simplemente se esfumaran. Shirley Hubbard, una chica de 15 años que había nacido en Birmingham el 26 de junio de 1959. Al igual que Therese, Lucy y otras tantas chicas, Shirley fue víctima de las macabras torturas de los West. Cuando sus restos se descubrieron 20 años después en la casa de la pareja, su cráneo
cráneo estaba completamente envuelto en cinta adhesiva y tenía un tubo insertado en la altura de la boca para que respirara a través de él. Otra de las víctimas fue Marion Mott, de 18 años, quien desapareció en abril de 1975 y fue quien más sufrió de las técnicas de bondage. Fue amordazada con medias de Rose, atada con corpiños y calzas, aunque rápidamente las cambiaron por cuerdas de colgar de ropa. Hacían complicados nudos sobre sus brazos, sus muslos, caderas, codos y cabeza. Según se pudo demostrar una vez que tuvieron sus restos, la chica había sido colgada del techo del sótano varios días antes de ser asesinada. Unos años después, en 1977, Fred volvió a modificar la casa para poder rentar algunas habitaciones, o eso era lo que decía públicamente, porque claramente sus intenciones eran otras. Ese mismo año rentaron uno de los cuartos a Shirley Ann Robinson, una chica de 18 que se dedicaba a la prostitución y era bisexual. A diferencia de las otras chicas, Shirley disfrutaba tener relaciones con ambos. En mayo de 1978, Shirley, que no era víctima sino partícipe voluntaria de la dinámica sexual de Fred y Rosemary, quedó embarazada de Fred, algo que puso muy celosa a Rose. Rose era consciente cómo su marido e incluso ella misma trataban diferente a Shirley, y aquello la hacía sentir que en cualquier momento sería reemplazada por ella. Sumamente celosa y cansada de la situación, en mayo de ese mismo año le dio un ultimátum a su marido para que se deshiciera de la chica. Con 8 meses de embarazo, Shirley se transformó en la nueva víctima de la pareja. Y pasamos con el descubrimiento de los crímenes atroces de este matrimonio. Sin tener consecuencias por sus horribles crímenes, siguieron ocurriendo, convirtiendo la casa familiar en una especie de cementerio improvisado para todas sus víctimas. Hay algo a destacar, y es que todo lo que hacían era frente a sus hijos, de los cuales también abusaban brutalmente de distintas maneras. Por ejemplo, durante los primeros años de la década de los 80, la hija menor de Fred, Anne-Marie, quedó embarazada de él mismo, de su mismo padre. Pero el embarazo no llegó a término por problemas de salud que provocaron un aborto espontáneo. Ante esta experiencia tan traumática, sus padres le permitieron mudarse con su novio. Pese a que Anne se había liberado del infierno, que era la casa de su padre y su madrastra, sus hermanos no pudieron. Sin la mayor en la casa, la atención de Fred migró a Heather y a May, quienes eran las más pequeñas después de Anne-Marie. La que más se resistía era Heather, quien se negaba a aceptar los abusos de su padre, sin poner resistencia, lo que por supuesto siempre acababa en Heather siendo golpeada por su padre. A finales de 1986, la chica decidió poner fin a su sufrimiento y amenazó a sus padres con denunciar a la policía si los abusos y maltratos continuaban. Pese a que sus padres intentaron convencerla, la adolescente siguió mostrando actitudes rebeldes y desafiantes, por lo que en mayo de 1987 decidieron que era momento de acabar con ella. De un día para el otro, Heather dejó de asistir a clases. Cuando les preguntaban por ella, decían que había encontrado un trabajo en Devon, pero la verdad era mucho más oscura. Barry, su hermano de 7 años en aquel momento, declaró años después lo siguiente: eran las 3 de la mañana cuando escuché a Heather entrar y a mi padre gritarle dónde había estado. Escuché a mi madre darle una cachetada. Luego miré por la ranura y vi a mi padre acercarse y agarrarla del cuello. Cayó al piso. Mi madre la pateaba todo el tiempo mientras él seguía apretando su cuello. Luego, él intentó que ella le hiciera cosas, y Heather se negó. Creo que por eso terminó muerta. Durante el resto de la madrugada, sus padres limpiaron toda la casa, antes de despertar a su hijo mayor, Stephen, de 16 años, para obligarlo a cavar un pozo en el jardín de la familia. Sin saberlo, Stephen había cavado la tumba de su hermana. La impunidad de llevar casi 20 años cometiendo todo tipo de aberraciones sin ser atrapados llevó a que Fred se creyera prácticamente imposible de atrapar, lo que a su vez hizo que se volviera más torpe y confiado en la forma de actuar, sobre todo con sus propias hijas. Si en 20 años no lo habían atrapado, él se pensaba que no lo atraparían y se volvió, obviamente, confiado. En mayo de 1992, Fred decidió grabarse abusando de su hija de 13 años de edad. Esta no se quedó callada, primero le contó a sus hermanos y después también a una de sus mejores amigas, quien a la vez le contó a sus padres, quienes denunciaron la situación a las autoridades el 4 de agosto de ese año. 2 días después, la policía iniciaba con una investigación que tendría resultados inesperados. Por los casos de abuso
sexual contra su hija, Fred fue puesto bajo arresto solo comenzar la investigación. Rose también fue detenida en calidad de cómplice mientras los niños pasaban al cuidado de familias de acogida. El caso contra los West fue tomando forma en 1993, cuando aterrada la hija menor se negó a declarar contra sus padres porque temía que fueran liberados y pudiese sufrir el mismo destino que Heather. Eso dijo. Como mencionó a su hermana Heather, la policía se centró en ella y pensaron si realmente se había ido a Devon como ellos decían. Una rápida investigación permitió saber que Heather no había utilizado su número de seguridad social en los últimos 6 años, algo que era muy extraño. Si la joven hubiese estado con vida en Devon, era ilógico que no la hubiera utilizado, ya que ello hizo creer las sospechas sobre sus padres. El 24 de febrero de 1994, la policía se dirigió al número 25 de la calle Cromwell para allanar la propiedad, o sea, la casa de los West. Los agentes policiales filmaron las 150 horas que le costó examinar y recorrer toda la casa. La pareja aprovechó el ajetreo para hacer un pacto. Fred iba a echarse toda la culpa para que Rose pudiera quedarse con los niños. Y así lo hizo. El 25 de febrero fue llevado a la estación de policía y el hombre confesó haber asesinado a Heather y aseguró que su esposa no tenía nada que ver con ello. Sin embargo, su historia se fue desmontando cuando esa misma tarde la policía encontró huesos humanos en el jardín de la casa. Patólogos de la policía rápidamente determinaron que allí no había un solo cuerpo humano, sino varios. Una de las detectives del caso logró que Fred admitiera el resto de sus homicidios, dibujando un plano para señalar los lugares en los que había enterrado o deshecho los trozos de sus diferentes víctimas. Lo más macabro de todo fue que Fred ni siquiera recordaba los nombres de sus víctimas. El 18 de abril de ese año, Rose también fue arrestada y acusada por delitos sexuales. A Fred se le imputaron 12 cargos por sus crímenes y a Rose por 10. Los únicos 2 casos de los que se acusó solo a Fred fueron los de Rena Costello y Anna McFall. Se creía que por su cuenta Fred podría haber acabado con más de 30 mujeres. Desde ese momento y en adelante, la casa número 25 de la calle Cromwell se conoció como la Casa de los Horrores. El 1 de enero de 1965, pese a estar en guardia antisuicida y estar sumamente vigilado, Fred West se suicidó colgándose con la sábana de su celda en Winston Green, una cárcel ubicada en Birmingham. Rose nunca se declaró culpable, pero las evidencias en su contra eran muchísimas. En su juicio celebrado en octubre de 1995 declararon sus hijos y también Caroline, la primera víctima de la pareja a la que dejaron ir. El jurado no tardó en llegar a un veredicto. El 22 de noviembre de ese año, Rose fue de manera unánime considerada culpable por los 10 homicidios de los que se la acusaba. El juez a cargo de su condena, Justice Mantel, la condenó a cadena perpetua sin posibilidad de tener libertad condicional, algo a lo que Rose apeló. En ese nuevo proceso judicial, el juez le otorgó la posibilidad de salir en libertad condicional después de haber pasado 25 años en prisión. Sin embargo, la decisión fue revocada por el entonces primer ministro Jack Straw, que determinó que no tendría posibilidad de salir de prisión. La casa fue demolida en 1996 y en su lugar las autoridades construyeron un paseo público. La vida de los hijos de esta pareja demostró seguir siendo sumamente complicada, aunque hubiesen escapado del infierno. Anne-Marie intentó suicidarse en varias ocasiones, al igual que Stephen, que al igual que sus padres, en 2004 terminó en prisión acusado de mantener relaciones sexuales con una menor de 14 años. Lo último que se supo de él fue en 2020, cuando declaró públicamente que creía que su madre había sido quien ideaba y lideraba las torturas. Barry, su hermano menor, terminó con su vida en el año 2021 cuando tenía 40 años. Más de una vez confesó haber sentido alegría cuando su padre se suicidó. La única hija que logró anteponerse a lo vivido fue May, quien se casó y tiene su propia familia, aunque eso no significa que no tenga grandes secuelas por el infierno en el que vivió. Ninguno de los hermanos West tiene contacto con su madre, Rosemary, quien a día de hoy todavía sigue viva. Y esto es todo sobre el caso de los asesinos seriales Fred y Rosemary West. Absolutamente 2 psicópatas que acabaron con la vida de muchas personas y que hicieron de la vida de sus hijos un completo infierno. Dejadme en comentarios qué opináis sobre este caso, si os ha parecido interesante e informativo. No olvidéis dejar un me gusta y suscribiros al canal, comentarme si ya lo conocíais y si os gustaría que hiciéramos más casos sobre asesinos seriales como es este, por ejemplo. Gracias por ver mi vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Chao!